León Simón Lara Música Piano, La leyenda de las momias, 2018. Bueno, entonces ahora vayamos a la deconstrucción directa del cue, ¿no? La primera parte que vamos a ver es la indicación del director, el momento en que el padre decide regresar a la mina, la hija no le parece y que debe ser un momento de cierta intensidad emocional entre el padre y la hija. Un poco la idea aquí fue retomar un tema que ya se me había ocurrido a mí desde el principio, desde que aparece esta relación padre-hijo, que es muy al principio de la película, muy básicamente en el arranque de la película, y reusar ese tema y darle, vamos, y seguir la escena. Si se fijan un poco en términos de la orquestación, pues es básicamente cuerdas, hay algunos fagots para dar aquí están los fagotes, cierta profundidad y el corno, que es el que hace el tema melódico, que después va a ser citado muchas veces, ¿no? Lo oímos un poco para que vean. ¿No? Primero es esta como tensión, de inconformidad de la hija, para poder regresar a un punto donde se plantea el tema como nostálgico. ¡Qué necio eres! Tú que te preocupas de todo. Y que de alguna manera pues, refuerza la unión entre ellos dos. Pero te cuidas. Y que va anticipando el tema pues, que va a venir, ¿no? Que no es bueno. Ese tema termina transformándose en esta parte de tensión. Hasta los guardias fueron dispensables. Aquí voy a parar un poco porque aquí hay un cambio, ¿no? Evidentemente hay un cambio donde, si se fijan, no solo están las cuerdas, que son aquí esta sección, sino que se empiezan a sumar también algunas percusiones después y sobre todo la entrada de unos clarinetes que hacen un ostinato ahí que van dando como tensión, ¿no? Esto aprovechemos para quedarnos. Sigue con cierta tensión. Ya se nos peló. Vamos a pedir justicia. Sigue, es básicamente tensión. Se oye el ruido y entonces ahí va a venir el mal. Bueno, entonces aparece, digamos, ya que acabó esa sección, digamos que es la sección, por un lado, de acercamiento entre padre e hija y por otro lado de tensión hacia qué está pasando, aparece el malo, ¿no? Entonces, cuando aparece el malo, empieza un poco a crecer también la textura de la música. Primero es solo un golpe y lo que a mí se me ocurrió hacer fue como hacer una marcha del malo con un tema de alguna manera bizarro y una especie de crescendo que enfatizara que él va hacia las profundidades y que va a hacer algo completamente antinatural, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece el malo, ahí para todo, ¿no? Y cuando empieza a caminar, entonces empieza esta especie de marcha, que si se fijan, pues está basada en las voces y en esta especie de melodía, pues, digamos como medio creepy, diría yo, ¿no? Un poco la idea era ir creciendo, se empiezan a sumar percusiones aquí, ¿no? Y sobre todo, y más que nada, la dinámica de la parte, ¿no? Todo empieza a crecer, empieza a ser como más grande, no tanto en orquestación, sino en volumen, ¿no? Básicamente, todos empiezan a tocar más fuerte. Voy a parar ahí porque es importante enfatizar en esto. Esto es un crescendo de un mismo tema, digamos, un tema, pues vamos, muy identificable, pero que va creciendo. Y eso es algo muy importante en la música del cine. La música de cine tiene que tener una gran dinámica, y con dinámica me refiero a que básicamente uno debe poder manejar en samplers o en instrumentos reales o lo que sea,
muchos niveles de volumen de las cosas. Uno puede repetir un mismo tema pianísimo o fortísimo y la experiencia es completamente diferente. Eso es muy importante para el cine. Un poco aquí la tensión de la bajada hacia la mina está dada por el crescendo de la música, porque el tema es básicamente igual, digo, sí tiene sus variaciones, sí tiene su desarrollito y todo esto, pero la música es la misma, lo que va creciendo es la intensidad de la música, y entonces cuando crece la intensidad de la música en un tipo de música de este tipo, pues también crece también la tensión, ¿no? Ese es esa era un poco la idea. Y un poco, si recordamos las indicaciones del director, cuando entrábamos propiamente veíamos a dónde había llegado el malo, entonces ahí había un corte a otra cosa, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces venimos de esta parte y la indicación era aquí tenemos que parar, aquí tiene como que establecerse qué está pasando. Y un poco aquí hay diálogos, entonces evidentemente la dinámica baja. Volvemos a tener básicamente cuerdas, ¿no? Esto era lo que andabas buscando, ¿eh? Básicamente cuerdas con algunos alientos. Y esto se liga luego directamente con el ídolo, ¿no? Con la cierta maldad del ídolo. Aquí voy a parar un poco por ejemplo, para enfatizar ciertos efectos que son muy útiles luego para estos momentos digamos, de tensión, o un poco el director quería pues que el ídolo tuviera como una onda macabra, ¿no? Entonces, un poco mi idea fue usar ciertos metales y ciertos efectos de metales como estos, ¿no? Como estos que van a sonar ahorita. Déjenme quitar el... Mictlantecutli, Señor y guardián del mortal entre los vivos y muertos, vengo desde muy lejos a que me concedas el milagro de la vida. Y entonces esto sobre la base del tema, ¿no? Entonces le da como cierta profundidad, como cierta... ¿no? Entonces son como ir adicionando elementos que puedan enriquecer y estar contra imagen, ¿no? Cada vez un poco que yo veía al ídolo, así esto, por ejemplo, entonces sonaban esos metales ominosos. Y entonces, un poco el proceso es ese, es ir como tratando de identificar momentos donde musicalmente uno pueda aportar ciertas texturas o melodías o efectos que de alguna manera ayuden, en este caso, a la tensión de la escena, ¿no? Coloca las dos piedras y se arranca, entonces empieza este tema que es grande, que es así como pesado, y que crece aún más, ¿no? Que va también como creciendo. Y aquí voy a parar un poco para decirles aquí, finalmente esta parte que viene sigue siendo parte del rito, es digamos la misma secuencia, es como el mismo sentimiento, pero hay diálogos. Entonces él empieza a decir cosas, entonces un poco hay uno forzosamente